La gente puede creer que es que todo es color rosa y que lo lindo del diseño, pero yo ahí entendí que crear una marca era mucho, mucho más que un logo. Mis emprendimientos, el 90% tienen un sello de sus fundadores y a mí eso me apasiona muchísimo porque pues sé que la marca va a evolucionar. Entendí que cuando hay equipo, el nivel de calidad que das es increíble. A mí me encanta trabajar con la gente. Tengo facilidad para hacerlo. Por primera vez alguien me dice, ¿cómo llevas 5 años con este negocio así? Estás súper mal. Nadie puede sostenerlo. ¿Cómo has pagado tantos sueldos? Tienes que estar lista para separarte de la marca. Y si se quiebra, no te quebraste tú, se quebró la marca. Todos tenemos un superpoder. ¿Sabes cuál es el tuyo? En este podcast exploramos los superpoderes de empresarios, emprendedores y líderes con trayectorias increíbles en el mundo de los negocios. Con ellos vamos a inspirarte a descubrir y liberar tus superpoderes para potenciar tu carrera, tu negocio y tu vida. Somos Fer, Ale y Fresa. y esto es Superpowers by 3. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo martes de Superpowers by 3. El día de hoy tenemos a una invitada muy importante para 3 y Superpowers, que de hecho forma parte de nuestro emprendimiento desde el inicio, porque ella es la que creó nuestro hermoso branding. María Antonia Echeverry, emprendedora, fundadora de MAE, una agencia de branding internacional, apasionada del branding y, como dice ella en sus palabras, del branding con corazón y sentido. Y un alma muy viajera y espiritual. Hola, Toña, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Para mí es un súper honor verlas acá ejecutando ese proyecto que nos soñamos tanto. Gracias, Toña, por estar acá. Gracias por tu tiempo. Y bueno, un poco quería comenzar con una historia que a mí me encanta, que es cómo pasaste de graduarte con honores en los Andes a irte a el poco tiempo de estudiar budismo a India. Uy, bueno, esa historia es larga, pero bueno, para contextualizarlas, era un momento en donde el boom del bienestar, pues yo creo que se estaba generando y yo soy como muy curiosa y llevaba estudiando un buen tiempo, pues la meditación, ¿sabes? Pero muy boom. Y llegué al budismo, yo soy de familia católica y todo, pero me gustó como filosofía. Justo lo hacía en mis últimos semestres de la universidad, también trabajaba y cuando me graduó me doy cuenta que estaba agotada, ¿sabes? Como estaba en crisis existencial, ya sabía que se venía la parte laboral, yo ya estaba trabajando para una agencia de una consultora de innovación, Catarsis, era parte de su equipo de diseño, manejaba toda la parte coincidencialmente de marca, pero estaba como en un momento en donde decía, yo creo que tengo un burnout, yo creo que mi cabeza no le da para cuál es el siguiente paso. Amaba la agencia donde trabajaba, era un equipo increíble, tenía jefes que la verdad me abrieron el mundo porque trabajamos innovación y creatividad. O sea, era un lugar muy, muy lindo para estar. Y yo era soy muy amiga de Christian Byfield, que hoy en día los que lo pueden seguir es un viajero por el mundo y siempre me habló de lo importante que era viajar solo, de los beneficios que te da, lo que te abre la cabeza, el mundo. Y me graduó con honores y todo el mundo como, wow, summa cum laude. A mí el título me incomodó muchísimo porque me puso una presión que la verdad no necesitaba. Y pues claro, me di cuenta que es que lo había dado todo y más. Entonces dije, no, me voy a dar una pausa y te juro que hoy, María Antonia, a sus 37 años, me lo agradezco porque hoy en día no lo haría ni loca. Entonces, pues tenía mis ahorros, les dije a mis papás, me voy a ir a estudiar budismo a India, al norte de India, que es donde llegan los tibetanos cuando los sacan de China. ¿Y qué te dijeron? No, mi mamá, te vas a rapar, te enloqueciste, te vas a una secta. Mi mamá, esta onda budismo, hinduismo, no la entiende. O sea, es otra generación, ella es muy católica, entonces tenía mucho miedo. El caso es que no, compré un tiquete, como se dice en Colombia, de hasta un mes, y encontré un lugar espectacular donde se estudia budismo, haces meditación y son 12 días y se dio la coincidencia que iba a estar el Dalai Lama dando charlas en su templo. Entonces dije, ya me meto de lleno y bueno, nada, me fui con tiquete de un mes y me quedé 3 meses.
Hice 2 cursos de meditación, viajé, hice trekking y pues es lo mejor porque creo que cuando viajas solo te permites perderte, te permites no controlarlo, conoces gente tan increíble. O sea, yo estaba recién graduada con esta angustia existencial de qué sigue y personas que trabajaban remoto, familias que vivían por el mundo y educaban a sus hijos. ¿Sabes? Tantas historias que yo de verdad me agradezco haberlo hecho porque uno, pues conocí el mundo. A mí Asia me fascina. Yo tengo una conexión con Asia increíble, me encanta Asia. Y bueno, India es intenso, entonces pues creo que lo manejé muy bien y después me pasé a Nepal, que es un poquito más tranquilo y nada, viajar en la naturaleza también me parece espectacular. Qué lindo poder darte ese espacio de break que creo que muchos en el mundo en el que vivimos sentimos que es parte del status quo, ¿no? De lo que tiene que pasar. Entonces me parece un ejemplo lindo que pudiste parar, poner tus prioridades y darte ese espacio de como comenzar de nuevo y decir qué es lo que quieres hacer. Cuidarte a ti misma. Y qué increíble haberlo hecho desde tan joven, porque yo siento que mucha gente espera como que a cuando ya me jubile y de todo, qué bueno, porque todos esos aprendizajes estoy seguro que los has llevado a lo largo de tu vida. Total, y fue un momento en donde me metí en lo que podría conocerse como espiritualidad, pero la verdad, pues yo más que meterme en el budismo como religión, lo veía como filosofía de vida, ¿sabes? Yo quería aprender, estaba muy en el tema de meterme en estados meditativos prolongados, que el día a día no te deja, y estaba súper hippie en eso, ¿sabes? Como, ¿qué pasa si medito 12 días? ¿Sabes? ¿Qué va a pasar conmigo? Sin embargo, es difícil volver a la realidad porque yo hice 2 cursos de meditación, todos con escuelas budistas, y hubo uno en donde era silencios absolutos, donde no podía escribir, no podía hablar. Meditaba de 4 de la mañana a 7 de la noche, horas prolongadas. Había una meditación que era 3 horas en un salón blanco mirando a la pared y pues te encuentras con miedos, aprendes a manejar, a conocer tu mente, que es un poco lo que yo quería, ¿sabes? Como para mí el bienestar siempre ha sido un pilar súper importante en mi vida y la mente como esos estados meditativos me intrigaban. Cuando vuelvo a Colombia, pues sí hubo más crisis porque me cuestioné mucho mis entornos, mi forma de vivir, de pensar, de relacionarme con el consumo, no sé, salgo de fiesta, no salgo de fiesta, a qué le dedico tiempo, y sí revolvió mucho una parte de mí. Ya después fui entrando a lo que se llama el sistema, que está perfecto y pues me encantó, pero sí entendí que necesitas estados de calma y profundidad para entender cómo funciona tu mente. Toña, esto está súper interesante, pero yo quiero como para ir conectando un poquito cuéntanos de tu niñez, o sea, cuéntanos un poquito como de tus inicios. Bueno, yo vengo de Cali, Colombia. Somos una familia de 4 hermanos, somos 3 mujeres y un hombre y yo soy la tercera. Siempre fui, no sé, como con una personalidad outgoing, muy fuerte, con muchos amigos. En mi casa siempre hubo mucha vida. Mis papás son personas que siempre invitan a la casa, muy sociales, entonces siempre me moví en un mundo como con mucha actividad. Sin embargo, con el tiempo me fui dando que yo era la oveja negra, ¿sí saben? Oveja negra, que no soy tan oveja negra, pero para mi entorno sí lo era porque tenía gustos diferentes. O sea, a mí me encantaba meterme a judo cuando mi hermana hacía ballet, ¿sabes? Me metía, mi clase favorita era arte, quería tocar violín cuando mis amigas estaban, violín. ¿Sabes? Siempre sabía que eran gustos raros. Entonces mi mamá y mis hermanas pues se iban dando cuenta que yo no era como ellas, por así decirlo, tampoco pues es que sea súper diferente, y yo me di cuenta y me lo hicieron saber. También el arte empezó a entrar en mi vida y te juro que mi clase favorita siempre fue arte porque era libre, no había una estructura, pero también fui muy disciplinada. Entonces hay una historia que me encanta de mi hermana que dice que yo me inventaba las tareas. Es como, no, es mentira. Se inventó la tarea y ella quiere trasnochar y era como, no, simplemente me gustaba, me entrego de lleno a las cosas que me gustan.
Y bueno, crecí así. Y tomar la decisión después de vivir en Cali, me voy a Bogotá, tomar la decisión de la carrera no fue fácil porque soy una persona como muy estructurada, pero confío mucho como en mi intuición, ¿sabes? Y hay veces la intuición no tiene tanta estructura. Entonces, tomar la carrera, pues decía, me fue muy bien en el colegio, excelentes notas, otra vez muy sobresaliente en muchos temas, pero me gané el premio de arte. Punto, es donde más feliz era. Si bien no soy una superartista en la medida de que entiendo el arte con la profundidad que requiere, sí se me facilita mucho pues la creación con mis manos y demás. Tuve un tío artista y la verdad hay algo que he pensado mucho, que él ha sido como una figura que me guió, porque sí fue la oveja negra de mi familia, ¿no? Mi papá es una persona que estaba en los negocios, emprendedor, mis hermanos estudiaron administración, ¿sabes? Entonces, yo nunca tuve una figura que se saliera un poquito de mi entorno, ni mis tíos, ni mi familia, o sea, era la única artista y mi tío murió muy joven. Entonces, a mí me encantaba ir a la biblioteca a buscar sus libros como para reconstruir ese personaje que me hubiera encantado sentarme a decirme, tengo crisis, ¿qué estudio? ¿Por qué me gusta el arte? ¿Qué es el arte? ¿Qué es el diseño? ¿No? Y gracias a que no tuve referencias, yo he construido mi propia carrera buscando como, ¿qué es esto? O sea, no tengo nadie que quiera hacer lo que yo hago. Y algo que me encanta que has dicho es que te sentías como esta oveja negra un poco, no tan negra de tu familia. Uh-huh. Y tu mamá y tus hermanas lo veían, ¿no? Y te lo hacían saber. ¿Cómo te afectó? O sea, ¿cómo te lo hacían saber? Y ¿cómo es que no dejaste que eso influyera realmente, o si realmente influyó en las decisiones que tú tomabas y el camino que quisiste seguir? Mira, mis papás son súper respetuosos. Súper respetuosos. Mi hermana me hacía ese chiste, pero porque mi hermana era lo opuesto, ¿no? Creo que mi mamá siempre me hizo saber que estaba bien porque veía que había una disciplina súper natural en mí, ¿sabes? Ella sabía que el problema mío era pararme y disfrutar más la vida, ¿sabes? Entonces yo creo que crecí en una casa en donde me dieron totalmente libertad, desconocían para dónde iba, entonces como que no sabían ni qué opinar, pero me lo hicieron saber en el buen sentido. O sea, somos 4 personalidades, a nosotros nunca nos dijeron que había que estudiar, nunca nos imponían nada, simplemente nos pedían que fuéramos responsables, ¿sabes? Con lo que hiciéramos, y mi papá siempre me dijo, si lo vas a hacer bien. Entonces, la verdad, yo le agradezco a mis papás esa libertad, y pues mis hermanos, cuando ven como ese nivel de entrega, siempre me han hecho saber como que sabemos que lo vas a hacer bien. ¿Sabes? Como sabemos que lo vas a hacer bien, tranqui. Entonces fue lindo. No, nunca hubo como algo que traumático así que yo dijera, me sentí la oveja negra mala, sino que fue en un buen sentido. Toña, y yo me quedé pensando en este viaje a India, donde imagino que te encontraste muchísimo, pero quiero saber qué pasó después. O sea, regresaste, te encontraste con el sistema y después sabemos que salió una oportunidad. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. Llegué y llegas en un momento en donde todos tus amigos ya empezaron a trabajar, todas tus amigas y amigas empiezan como la carrera profesional que está marcada, y yo pues llego un poco revuelta. Me quería tomar un tiempo, tenía ahorros, me había organizado, y sabes que me buscaban mis amigos y amigas que este movimiento que había de emprender, y me llegaron varios como, es solo un logo, es solo que nos ayudes con la presentación. Y yo entro y voy entrando así a hacer freelance, al punto en que tenía mucho freelance, y me meto a trabajar con varios amigos que estaban igual que yo, en un entorno, un apartamento alquilado, donde cada uno tenía su oficina, y empiezo a estructurarme. Digo, bueno, me va a quedar un tiempo así. Y estando en ese tiempo, me llegó una oportunidad increíble que hoy en día pues valoro muchísimo, y es una colombiana que tenía una empresa de branding en Australia,
una colombiana de Medellín, Cristina Londoño, estaba buscando a alguien que le manejara sus clientes en Colombia, porque le seguía llegando y ella pues ya estaba abriendo mercado en Australia, y que además pues le diseñara. Era un cargo que pues en nuestra estructura sería diseñador junior. Te juro que cuando a mí me llegó ese correo, lo primero que me dice: me encanta que acabas de llegar de India y Nepal, tú no sabes, es mi viaje soñado. Y conectamos desde un lugar que todo el mundo me decía como, esto nada que ver con tu vida profesional, y todo lo contrario, a mí eso me abrió. Y ella me dice hoy en día que me escogió por eso, porque sabía que había mucho más, esa riqueza que a ella también le importaba. Claro. Y cuando llegué a ese puesto, te juro que fue así, manifesting, fue wow, tal cual el espacio que quería. Y este trabajo me abrió el mundo del emprendimiento femenino. Ella se enfocaba en mujer emprendedora. Y a mí me gustó mucho porque encontré un propósito detrás del diseño, y era un momento en donde se hablaba del emprendimiento femenino. Hoy en día pues ya es un furor, pero en ese momento no tanto, y le dio propósito a mi trabajo. Entonces me metí con muchas ganas a diseñar con ella, a aprender de ella. Me enseñó todo lo que me ayudó muchos años después a entender qué se necesitaba en MAE. Y al final te motivó a emprender, ¿no? De lleno, otra vez. Me Claro. metí de lleno. Me imagino. Empecé medio tiempo, después tiempo completo, Claro. diseñadora senior, project manager, abriéndole clientes en Colombia. Decide ser mamá, nos va súper bien, tenemos una química increíble. Era pesado porque ella me entregaba el trabajo a las 7 de la mañana de Colombia y yo le entregaba a las 8 de la noche. Y muchas veces me tenía que quedar con ella hasta que la cosa estuviera andando, especialmente los proyectos que teníamos que ejecutar en Australia, ¿no? Terminar presentaciones, ajustar y demás. Pero fue un reto profesional porque crecí muchísimo, entendí a nivel de diseño increíble porque ella es súper talentosa, pero pues en términos de estructura de cómo funciona una agencia, cómo cobrar, manejo de cliente, experiencia con el cliente, porque yo era la cara en Latinoamérica. Claro. Entonces, no solo era una diseñadora, sino que yo hacía trabajo de comercial, de project management, de cierres, y después tuvimos que empezar a crecer y manejaba equipo. Y cuando ella decide ser mamá lo que sería tarde, a los 40, muy buscado, muy pensado, tenía que pensar en su licencia, y ahí pues yo iba a manejar MAE durante 3 meses y medio, y pues eso a los 26 años. Walnut Studio, se llama Walnut, la empresa MAE. Entonces eso a mis 20, ¿cuántos tendría? Sí, 25, 26, era una responsabilidad gigante. Ya estábamos llegando a clientes súper grandes, y bueno, fue el milestone más importante en mi carrera con ella, porque logré comercialmente cerrar proyectos, liderarlo, manejar Australia, manejar Colombia. Entonces me encantó, fue increíble. Y este espíritu emprendedor es algo que tú has ido desarrollando muchísimo, regando. Y bueno, sabemos que MAE no es tu primer emprendimiento, ¿no? Entonces te vino ese bichito desde un poco antes. Cuéntanos un poco más de Ofrescos. Pues mira, hay algo que me ha pasado, y es que yo soy como tan curiosa que a mí todo me emociona, aprender algo nuevo. Cuando yo estaba de freelance, antes de aceptar mi trabajo en Walnut, que era la empresa en Australia, me buscaron para un logo unos amigos emprendedores. Eran 5 hombres. Bueno, no 4. El logo, no las redes, no la web. Hasta que un momento me dijeron: no, vas a ser parte del equipo y te vamos a ofrecer ser parte de la sociedad, porque tu mirada era muy importante. El negocio era frutas y verduras y, bueno, productos artesanales orgánicos online, que en ese momento no existía Rappi, no existía los supermercados haciendo delivery. Entonces, muchos tenían emprendimientos de alcachofas, pues venían de ese mundo, y se dieron cuenta que en el súper las cosas se tienden a no estar tan frescas, y que era una cadena muy larga y que querían acortarla y querían apoyar emprendedores
campesinos, artesanales, y pues ahí otra vez yo me enamoro del propósito, caigo redonda, me meto de lleno, les opino, les critico, cuestiono todo y me dijeron, no, tienes que estar en la mesa con nosotros. Duró casi 3 años y lo acepté cuando no estaba trabajando en Walnut y seguía en mi tiempo libre trabajando cuando entré a Walnut. Fue un emprendimiento muy interesante. Yo como diseñadora pues nunca había tenido la capacidad de estar en una junta directiva, ver números, proyecciones, pedir préstamos. El tema de pago de proveedores era súper difícil, experiencia al cliente. Cuando haces delivery pues sí te llega la piña está podrida por dentro y tú a veces no te puedes dar cuenta. Esa respuesta y tecnología, ¿no? Todo el tema de la aplicación, la página web. Entonces fue también una experiencia increíble, increíble. Y dices que duró 3 años. ¿Qué pasó con Frescos? ¿Cerró o fue tu trabajo en Walnut? No, yo logré manejarlo bien porque cuando acepté el trabajo en Walnut siempre le conté que yo tenía este proyecto andando. La verdad era muy lindo, ¿sabes? Era un momento en donde la comida orgánica estaba entrando en Colombia y pues nosotros de verdad logramos ser una referencia en Bogotá, ¿no? Nunca escalamos más. Creo que ya empezaba a llegar competencia y tocaba hacer una inyección financiera que ninguno estaba dispuesto a tener, yo menos. yo era la más cautelosa con los números porque claramente no tenía capacidad de entender lo que estábamos haciendo. Tuvimos muchas asesorías, nos hicieron las proyecciones y todos veníamos de mundos muy diferentes y nadie estaba dispuesto a tomar ese riesgo. Entonces se dio un cierre antes de que hubiera una quiebra absoluta, ya los números venían muy mal y la sociedad empezó a ver tensión y yo creo que cerramos a tiempo. ¿Y cuál crees que ha sido el aprendizaje más grande de esta primera experiencia así como emprendedora? Yo creo que por primera vez vi el 360 de una empresa, ¿sabes? Proveedores, experiencia al cliente, web, pagos, proyecciones financieras, metas, números, junta directiva, o sea, todo. Un momento que manejábamos una agencia de redes sociales, campañas de publicidad, vi el todo. Que yo que vengo del mundo del diseño y si bien uno algo estudia, nunca había tenido pues esa maestría de entender cómo funciona un negocio rentable, además, ¿no? Entonces para mí fue increíble. Es muy importante y me abrió los ojos de todo lo que necesita una marca para tener coherencia, para posicionarse, para reinventarse, ser flexible, escuchar al cliente, entender el contexto, ver las proyecciones de qué va a pasar a 2, 3 años en Colombia, ¿no? Todo ese escenario yo lo pude ver y me ayudó y creo que me quitó la burbujita de la que yo venía, ¿no? Porque el mundo del que yo vengo, pues la gente puede creer que es que todo es color rosa y que lo lindo del diseño, pero yo ahí entendí que crear una marca era mucho, mucho más que un logo. Mucho. Me encanta, Toña, porque además siento que, además habiendo trabajado contigo, es un poco lo que nosotros decimos con 3, ¿no? O sea, este emprendimiento y haber estado en Walnut te da una visión más allá de simplemente, bueno, les hago una consultoría de imagen o de branding o de logo, sino que realmente te enseña cómo son las entrañas de un negocio, ¿no? Después de Frescos, ¿verdad? Y Walnut llega Mae. ¿En qué momento? ¿Cómo? O sea, ¿cómo tomas esa decisión de volverte a enfrentar un emprendimiento? Nunca pensé que yo fuera a tener mi emprendimiento. Walnut yo hacía todo por esa marca, ¿sabes? Yo la vivía como propia y eso creo que es súper importante. Gracias cuando tienes un buen líder que te enamora de lo que haces. Me enamoré del ecosistema de emprendimiento femenino. Para mí me dio muchísimo propósito estar ahí, diseñar ahí. Sin embargo, se da una oportunidad en lo que en ese entonces es mi novio, hoy en día esposo, es que él llega a hacer su maestría
Y siempre hablábamos que queríamos irnos de Colombia, que era un buen momento. Él venía de Londres, entonces era como que te animarías, tú con ese trabajo en Australia lo podrías hacer. Y veníamos hablando hace mucho tiempo de movernos, él buscando trabajo, que iba a llegar a Colombia, y yo estaba lista. A mí siempre me ha encantado viajar, no le tengo miedo, tenía un computador a donde fuera, yo ya vivía sola, he sido muy independiente, y a él le sale una oportunidad en Uruguay, el lugar que pues nadie se esperaba, y a mí me pareció lo máximo, ¿sabes? Lo máximo. Le dije, ya, mañana. Me tocaba hablar con mi jefa y accedió. Le pareció perfecto, los cambios horarios se complicaban, ella ya había vuelto de su licencia de maternidad y Walnut estaba teniendo cambios. Ella, la maternidad le dio unas exigencias tanto financieras como de tiempo. Ella vivía en Perth, las ayudas eran complicadas, entonces ella estaba replanteando Walnut. Y pues yo llego a este país y me doy cuenta que tengo muchísimas oportunidades, que no existen tantas cosas, que es un lugar muy especial. Y algo increíble de esta historia es que en Walnut le estábamos haciendo una marca en Walnut a una chilena en Uruguay. O sea, ¿cuál es la conciencia? Entonces, cuando ya me voy a ir, le pregunto a mi jefa, oye, ¿te parece si le escribo a nuestra cliente que me voy a ir a vivir a Uruguay? Me dice, obvio, ella es un amor, escríbele, y le hablo en un contexto más personal. Y este personaje me abre las puertas más o menos de su casa, le faltó recogerme en el aeropuerto, me dijo, así funciona Uruguay. Te voy a explicar cómo es este ecosistema, las oportunidades que tienes acá. No, Walnut le va a ir increíble. Y bueno, llego allá. Con Walnut las cosas empiezan como me empiezo a cuestionar si quiero seguir ahí, y me dan ganas de hacer mi maestría. Yo venía hace tiempo queriendo hacerla, aplico a mi maestría, paso, era en Londres, intenté que se organizara cuando mi novio estaba allá, no se pudo, intento aplicar a becas. Sinceramente, para los diseñadores gráficos no hay tanto ayuda, y hago la proyección financiera de la deuda y dije, no sé si valga la pena, ¿sabes? Y mi novio era súper respetuoso, es como, no, si te quieres ir, dale, no te voy a cortar las alas. Pero digo, bueno, ya dije que venía a este país, me voy a dar la oportunidad, dejo esta maestría pendiente. Mi carrera no es tan exigente tener maestría, siempre estoy haciendo cursos, soy una persona súper curiosa, y decido quedarme. Y pues nada, cierro Walnut y pues cierro mi capítulo con Walnut. Chris ya estaba haciendo unos cambios internos que yo ya sabía, y me quedo haciendo freelance otra vez. Y me contacto mucho con esta cliente que era consultora de marcas. Conciencialmente, ella tiene una carrera profesional increíble, consultora de Victoria's Secret y bueno, marcas muy importantes. Y empiezo a charlar mucho con ella de la pasión que tenemos por el branding. También hablábamos mucho de las oportunidades que se estaban dando en el emprendimiento femenino, ¿no? Nosotros hacíamos un curso de una persona en Estados Unidos que se llama Marie Forleo, que hace muchos cursos web. Ella en su momento era la referencia. Yo había hecho el curso, mi jefa lo había hecho, Eva también. Entonces decíamos, esto no existe en Latinoamérica, esto no existe. Y me quedo haciendo freelance, y ahí con ella sale un segundo emprendimiento muy corto que fue muy lindo, que era hacer cursos para mujeres cortos de entender la marca, ¿sabes? La visión de la marca. Uh-huh. Cuando estamos montando eso, nos sale una oportunidad a las dos con el Banco Itaú. Hacemos una serie de workshops para emprendedoras, y cuando yo ahí me encuentro en lo que es sentarme en una mesa, en acción, a inspirarlas, a ayudarlas a estructurar, digo, wow, a mí esto me encanta. Algo que no había dicho es que yo ya había dado clases en Colombia. Cuando trabajaba para Walnut, en las noches también daba clases en un diplomado, y dije, a mí hay algo de la etapa de el brief, conocer al cliente y saltar a diseño que me hace falta. A mí hay algo que me hace falta, al cliente le hace falta algo, porque veo cuando empiezan los ajustes, cuando no se entendió. Y haciendo el taller con Eva hicimos mucha experiencia de metodologías para que encontraran su marca. Uh-huh. Y ahí dije,
una metodología antes de empezar a diseño. Eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que no se puede saltar tan rápido a diseño. Tiene que haber una etapa previa y ahí empiezo a prototipar. El taller me ayuda muchísimo a encontrar las necesidades, a escuchar a las emprendedoras, cuáles son sus miedos, qué está pasando, qué es lo que no entienden, cómo les explicamos la estructura de una marca, la parte romántica, ¿no? De ser visionarias, de en serio, si lo vas a hacer, hay que soñar. Y ese sueño, pues, requiere una estrategia, requiere un público, requiere un modelo de negocio y me da un miedito financiero y me empleo otra vez. Sí. No. Me llegó un cliente que una marca de movilización ciudadana, una persona súper talentosa en Colombia, con una ex colega en Catarsis, les hago la marca, les encanta un poco mi visión y me dice, no, tú te vamos a contratar y tú vas a manejar la parte de branding, se llama Movilizatorio, y me meto porque, claro, me da miedo, vengo de ser otra vez empleada, un país nuevo, me empleo medio tiempo, mientras tanto voy sacando este proyecto de Brand Vision y ahí me doy cuenta que no, que esto me podía más, que el sueño en verdad me tenía muy motivada, que yo sí veía una oportunidad para hacer. Duró, creo que ni el año, les digo a ellas con toda sinceridad, oye, yo quiero apostarle a sacar adelante algo mío. Y bueno, nada, sin pensarlo mucho, todo esto se da muy orgánico. Tengo que montar una página web, mi nombre, no, ya saben lo que es montar un nombre, muy difícil. Mis iniciales siempre me han gustado. Arranquemos marca personal, MAE. Montemos portafolio, pues eso se me facilita mucho por el diseño. Monto mi primera página web y voz a voz de los clientes, aquí estoy. Y creo que qué fuerte es tener un buen propósito, un propósito tan claro como lo tiene Mae, que nosotras como clientas, como parte de la agencia, como emprendedoras mujeres que llegamos a ti en verdad por obra y señor, porque ha sido lo mejor. No, pero por el boca a boca, que es... Por el boca a boca, que es, sí. El corazón la mejor estrategia que puede tener Mae. Total. Y creo que esto que tú contabas de la metodología diferente que tú traes al mundo del diseño es súper importante. O sea, desde una experiencia, o sea, te lo hablo desde la experiencia como clienta, como corporativa, como una mujer que quiso emprender con 2 amigas, con experiencia pura y dura corporativa. Realmente esta fase que tú hablas de saltar de frente al diseño es muy dura, porque realmente se quedan muchos malos entendidos en el camino, mucha información que se va perdiendo. Creo que no te ayuda a conectar realmente con lo que tú estás, al final, producto final, ¿no? Entonces, algo que yo rescato muchísimo y creo que el otro día que conversábamos lo dijiste con una palabra que a mí me encantó, que es el proceso era tu diamante en bruto que habías logrado encontrar. Y ese proceso es al final lo que hace que tu agencia no sea una agencia nomás, sino es una consultora, una compañía que sirve de mentoría y de guía para emprendedores y emprendedoras que están un poco perdidos, porque así como tú dices al comienzo, cuando comenzamos a emprender, qué miedo es dejar esta parte financiera, ¿no? O sea, qué fuerte. Y yo creo que acá, Toña, vale la pena que expliques un poquito para la gente qué es MAE. Y de ahí podemos entrar a ejemplos también. Sí, bueno, MAE es una agencia de branding que busca crear estrategias con propósito. Siempre el core de nuestra marca es conectar con nuestros clientes, quiénes son y con su esencia. Y desde ese lugar empezar a crear una estrategia visual de identidad. Hay algo que a nosotros nos mueve muchísimo y es elevar. Que haya excelencia, que haya detalles, que haya estructura. Y alimentar la visión de nuestros clientes es muy importante. Trabajar con clientes visionarios que tengan una proyección a largo plazo que nosotros podamos alimentar, porque quieras o no es un entregable que termina en un logo, en un manual, pero en nuestro proceso sí buscamos que esa parte de metodología ayude a inspirar muchísimo a los clientes y enamorarse de su marca. ¿Sabes? Eso es lo que yo busco, que se enamoren, porque sé lo que viene después cuando yo les entrego, yo sé las dificultades que se vienen, los dolores de cabeza. Entonces, para mí eres como un regalo que se puedan dar, ¿sabes? El resto que se viene es difícil,
es demandante. Entonces, qué lindo que ese sueño que nosotros hacemos, porque es que nosotros cumplimos sueños, los ponemos visibles, tangibles, tenga un proceso diferente y yo creo mucho en que se lo disfruten, que se lo gocen, que se enamoren y colaborar, que sea co-creativo. O sea, yo no soy la experta, sino yo quiero conocerlas y desde lo que ustedes se sueñan, vamos a hacer lo mejor para elevar y hacer la marca que necesitan. Eso se vive demasiado en la experiencia y yo creo que acá podemos hablar un poquito desde la perspectiva como clientes y luego tú contar desde la perspectiva de trabajar con nosotras. Pero, y les cuento un poquito como de este proceso. Nosotros cuando estábamos creando 3 Consulting, de hecho, creamos el nombre en conjunto, o sea, el nombre empezamos de que no solo fuera porque somos 3, sino incluso desde los 3 niveles de estrategia, desde los 3 pilares en que nosotros nos enfocamos para como nuestros servicios. Pero parte de eso nosotros empezamos casi que ciegas con una agencia, donde básicamente se traducía, ¿te gusta este logo? Le transformo esto al logo y todo. Así fue, o sea, casi que brief, y la segunda sesión ya era como ver, y decíamos, Dios mío, es que claramente nosotros además que somos súper corporativas, Claro. que nos alineamos con todo este tema de la excelencia, nosotros sí buscamos que realmente transmita lo que queramos, conocemos mucho de marketing, entonces de la construcción y la importancia de la identidad de la marca y todo eso, pues el proceso fue súper frustrante. Entonces esas llegas sin conocernos porque en un chat pregunto, me recomiendan mae, confiamos, nunca buscamos nada más, vámonos con Toña, se ve espectacular todo esto. Y ahora contando como la experiencia de clientes, yo lo demasiado como que tú te vuelves, o sea, Mae, yo siento que es realmente un partner más. Y como tú ya hablas de esto como un sueño, uno siente que tú te formas, o sea, que estás soñando con nosotras de la misma manera y que a tu punto de elevar, nos estamos elevando a cómo puede ser el mejor nivel que queremos, que realmente esa marca no es un logo, al contrario, el logo es la entrega final. Finalmente es como algo de la ejecución, pero esa ejecución que tiene que transmitir todo ese proceso detrás, que ha sido espectacular, no queremos que se termine, no queremos que se termine, pero sería chévere escucharte desde tu perspectiva cómo trabajar con una consultora de 3 personas que vienen como súper cuadriculadas, como un poco más del mundo corporativo, ofreciendo más servicios hacia compañías. No, increíble, perfecto. Yo cuando ustedes llegaron dije, me lo voy a disfrutar al máximo porque yo sabía que podía. Yo, para entender un poco, arranqué Mae con el mundo del bienestar, ¿no? Entonces era el boom del bienestar, yo venía con este lado medio hippie mío, entonces era perfecto. Después voy entrando, en la pandemia me encuentro con el mundo de las coaches, la psicología, ahí eso estalló. He estado los últimos años en el sector de moda, con Colombia hay unas oportunidades y unas marcas increíbles, he aprendido muchísimo. Y llevo unos años trabajando con corporativas, abogadas, consultoras, y es espectacular porque la estructura que tienen hace que todo fluya perfecto. Entonces yo sabía que las iba a poder meter en mi proceso, que lo que hago es comprar un poco de tiempo con mi proceso para conocerlas. Cuando hay 3 personas es súper difícil, pero también es buenísimo porque se balancea. Pero a mí me dio una emoción gigante y el reto me pareció que llegaba en el momento perfecto para mí porque sabía que iban a ejecutar todo perfecto y la gente que viene con ese ímpetu visionario, doer, hace que el producto que uno hace lo veas tangible. Hay muchas marcas que yo no logro ver realizadas y me frustro un montón, me da muchísima lástima, pero pues también entiendo que es muy difícil ejecutar con el nivel de excelencia que se necesita para tener una marca el nivel que uno quiere y pues ustedes lo hacen así y mucho más. O sea, me elevaron a mí muchísimo, a mi equipo. Yo no trabajo sola, yo tengo un equipo sola. No se puede diseñar marcas. Se necesitan muchas personas para dar el nivel de calidad que ustedes me han dado. Entonces, pues para mí es un proyecto de portafolio, como decimos los diseñadores, como no veo la hora de publicarlo y además de conectar y aprender de ustedes. Creo que 3 Consulting viene con unas ganas de enseñar, de conectar. Hemos tenido estas conversaciones
y para mí que el mundo corporativo todavía es como una incógnita que pasa allá, ¿no? Cómo ejecutan, cómo crean estas estrategias tan increíbles, pues estar con personas como ustedes me da mucha felicidad de ver cómo estamos alineadas en muchos temas, ¿no? Como que no estuve tan alejada del mundo y que creo que esa mirada visionaria de excelencia, de estrategia, va por el camino que ustedes tanto hablan, ¿no? Totalmente. Y ahí un poquito, Toña, ¿cómo fue el proceso, digamos, creativo detrás de definir bien la personalidad de 3 Consulting contado desde tu lado? Wow. Bueno, cuando yo hago un proceso como el mío en donde la verdad trabajo un tema y es que miro primero a los emprendedores, los miro para conocer su personalidad, para saber. En nuestro caso, son marcas que los emprendedores sí le impregnan muchísimo a la marca. No, hay marcas que no, que el emprendedor no tiene nada. Mis emprendimientos, el 90% tienen un sello de sus fundadores y a mí eso me apasiona muchísimo porque pues, sé que la marca va a evolucionar, va a madurar. Entonces, conocerlas, entender qué querían, cuáles eran sus personalidades y hacia dónde apuntaban, me gustó mucho. Y al mismo tiempo, sacar todo lo que yo sé aplicar de estrategia, ¿sabes? Porque las vi, ustedes se asustaron cuando se vieron porque dijeron como no, pero así no vamos a posicionar la marca. Sí. No, eso somos nosotras. Y yo vi que se asustaron y ahí dije, perfecto, ahora vamos a posicionarlas, ¿sabes? Ya sé cómo son ellas, el tipo de marca que necesitan, ahora hagamos una estrategia. Y ese fue el punto en donde ustedes la sorprendí porque dije, wow, sí es por ahí. Y es cuando se aplica en lo que yo veo en mi proceso es miro al emprendedor, miro la esencia del emprendedor, lo volvemos esencia de marca. O sea, este es el emprendedor, este es el corazón de la marca. Esta es la estrategia de la marca. ¿Y qué es la estrategia de la marca? La audiencia y hay que mirar competencia. ¿Cómo nos diferenciamos en el mercado? Respetando nuestra esencia. Y eso fue el diferencial con ustedes, que vi hasta dónde podían llegar, quiénes eran ustedes, miramos el mercado, miramos la oportunidad, el propósito de la marca y la vestimos estratégicamente, sabiendo las cosas que a ustedes les iba a importar. Hay mucho de psicología, de conocerlas, pero esta conversación fue muy rica, esa sesión donde yo las vi asustadas y dije, ok, ya no se asusten, yo solamente quiero saber hasta dónde puedo llegar con ustedes y ya las conocí y sé a dónde vamos a llegar. Y ese fue un poco la metodología. A mí me encantó. Cuando yo le presenté al equipo, fue muy fácil empezar a diseñar desde ese lugar, porque teníamos claro el norte de cómo las queríamos posicionar y lo que ustedes iban a lograr con esa marca. Y Toña, efectivamente el proceso ha sido un proceso, creo, hablando como ya a título personal, de mucha psicología detrás, ¿no? Porque efectivamente, o sea, 3 y Superpowers se mezcla mucho con quiénes somos nosotras y no es, o sea, en otros momentos manejas una marca y pues tú creas la estrategia y la marca está como hasta removida de quién eres tú. En este caso no. Pero tú hablas mucho de tu equipo y yo lo quiero traer un poco porque Mae tiene el mismo sentido, digamos, donde Mae no es nada sin ti, ¿no? Y tú eres la cara, la visión, la estrategia y nosotros no contratamos a Mae, sino contratamos a Toña. Yo sé. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito de tu proceso y sé que Mae y cualquier emprendimiento tiene altos y bajos, entonces que nos cuentes cómo ha evolucionado también Mae para llegar a ser lo que es ahorita. Mira, Mae siempre fue Toña y eso tiene de bueno y de malo. Cuando fui mamá, me animé a crecer el equipo muy pequeño. Nosotros somos un estudio boutique y me he querido quedar así por la flexibilidad que me permite y en la etapa de mi vida en la que estoy. Pero ha crecido con mi maternidad, la verdad. Tengo 2 hijos, Matilde de 5 años y medio, Ramón de 2 años y medio. Vivía en el extranjero, en Uruguay, 0 ayudas, un esposo que viajaba muchísimo. Entonces yo sabía que
ser mamá, si bien no fui la típica que soñó con ser mamá toda la vida, para mí aprendí en el camino a hacerlo, Mae tenía un lugar muy importante para mí trabajar. Yo amo lo que hago. Amo y soy buena persona cuando me dejan trabajar. Soy mejor persona y siempre se lo digo a mi esposo y a mis hijos, que te contaba el otro día, Fresa. Entonces Mae creció conmigo y entendí que cuando hay equipo, el nivel de calidad que das es increíble. A mí me encanta trabajar con la gente. Tengo facilidad para hacerlo, di clases, entonces entiendo. Y yo amo tanto mi proceso que les genera una estructura muy sólida en el mundo de la creatividad, porque hay etapas. Hay etapas para empezar a diseñar, hay etapas donde se dan vueltas y ya esa metodología, cuando tuve mi primera diseñadora, que es Jen, lleva conmigo ya 5 años, imagínate, se enamoró del proceso y crecimos juntas. Y cuando yo veo el talento que tengo al lado, dije, no puedo seguir siendo yo. Y estratégicamente me empecé a quitar. Y quité la marca personal y lo volví Mae Estudio. Y eso fue una decisión estratégica. Y gracias a eso pude crecer muchísimo en Uruguay. De verdad, crecí muchísimo, que era mi meta, ¿no? Voy a lograr posicionarme en Uruguay. En Colombia el voz a voz se da por suerte. Tengo esa suerte. Pero en Uruguay era mi obsesión. Me voy a posicionar en Uruguay y lo logré. Pero fue gracias a mi equipo. Con mi segundo hijo llega... me tengo que animar a una segunda persona porque cuido mucho a mi gente y sabía que no quería que a ella le pasara lo que en algún momento me pasó a mí. Entonces la cuidé muchísimo, contraté a otra persona y llegué a tener casi 4 personas en mi equipo. Y el problema es que todo estaba construido para ellos, no para mí. Porque era como mamá de pollitos. Es como que no les pase nada, que no se cansen, que no trasnochen, que estén bien. Sí, claro, hay que cobrar, pero para que ellos tengan buen sueldo. Y llego a México queriéndome comer el mundo. Ahora México, así de ambiciosa. Y los números súper mal. El equipo muy desgastado porque cuando yo no estoy comercialmente, cuando yo no estoy con los clientes, ellos no saben manejar esa carga. Yo todavía no he legado el tema de project management, de comercial. Yo soy esa cara, la parte de dirección, soy yo. Y pues ahí lo descuidé muchísimo en mi mudanza a México. Tenía un niño de 1 año, un nuevo país y Mae pasó su peor momento hace 1 año. Y eso me parece increíble, que es lo que me contabas el otro día. O sea, desde nuestra perspectiva y un poco los que te están escuchando piensan, wow, qué increíble camino, qué perfecto, cómo logró conquistar Uruguay, cómo logró conquistar el otro, pero mucho se habla de los logros normalmente y muy poco se habla de los momentos difíciles. Y a mí me encanta y me sorprendió, me acuerdo que lo comentábamos con Ale, con Fer, como, ¿cómo puede ser que Mae casi cerró hace 1 año? O sea, no lo puedo creer. Febrero del año pasado. Y quiero que me cuentes y nos cuentes un poco ¿cómo fue ese proceso? Mira, cuando emprendes, que lo van a empezar a vivir ustedes y muchas personas, no se puede sola. Yo, por suerte, como me ha gustado mucho el tema del bienestar, de la espiritualidad, creo mucho en la terapia, en las coaches, en las mentoras, siempre he tenido personas y clientes, son mis clientes que termino teniendo una relación muy linda. Me di cuenta que yo empecé a tener, sentía que la cosa no venía bien, lo sentí en mi equipo, me lo expresaron. Yo intento tener una relación pues muy cercana a ellos y lo que les digo, ellos eran el centro. Y busco ayuda tanto emocional como estratégica. Y por primera vez alguien me dice, ¿cómo llevas 5 años con este negocio así? Wow. Estás súper mal, no, nadie puede sostenerlo. ¿Cómo has pagado tantos sueldos? Y yo como, no sé, me dijeron, te vas a reventar. O sea, no es sostenible este modelo. Se lo comunico a mi equipo y decido darme la oportunidad de cambiar. Yo siempre creí que era el modelo, era increíble. Ese era mi sueño, tener todo este equipo, hacer las marcas más increíbles, la mejor calidad. No era el modelo correcto. Me equivoqué. Se lo comunico a mi equipo, les digo, voy a plantear un nuevo modelo. Si ustedes quieren seguir, me encantaría, no quiero cambiar a mi equipo, simplemente el modelo no funciona. Espero que este modelo los beneficie. Y en este momento están conmigo. Es un modelo mucho más flexible. Ellos han hecho
un montón de cosas que creo que el mundo de hoy está pidiendo en esta generación. Entonces, Jen está haciendo cursos de estilismo que nunca se permitía y otra faceta de ella, tiene más tiempo. José, que es el otro diseñador, tiene un proyecto personal que hace en las mañanas. Entonces, ¿sabes? Como me quité el peso y ellos en este momento están trabajando conmigo. ¿Cuánto más? No sé, pero también me estoy abriendo la posibilidad de que Mae se reinvente porque yo necesito flexibilidad. Yo en 2 años me puedo ir de este país y no puedo tener una estructura tan rígida porque la verdad es que mi maternidad todavía juega un rol muy importante en mi vida. Tengo hijos muy pequeños que me demandan atención y Mae tiene que ir conmigo a donde sea, ¿sabes? Entonces, en este momento, te soy sincera, no sé cuál va a ser el modelo exacto. Llevo 1 año prototipándolo. Pensé en cerrarlo, pero con un trabajo de mi intuición, es como, soy tan yo que no sé si soy, o sea, lo voy a hacer hasta en un trabajo, no sé, ¿me entiendes? A donde me lleves, yo soy mi mejor asset. O sea, yo he invertido tanto en lo que creo, en mi visión, que Mae sí soy yo. Entonces, si se va a mi equipo, estoy yo, ¿sabes? Haciéndolo, ya sea como mentora, como coach, volví a diseñar al máximo y eso me ha encantado. Entonces, es una etapa de cambio en la que sigo. No puedo decir que ya llegué a la otra orilla, porque sería mentira. Estoy prototipando, pero estoy muy contenta. Qué lindo, Toña, y conecta un montón con una conversación que tuvimos hace poquito de cuando tienes súper claro como el why o ese propósito, la forma puede evolucionar, se puede reinventar cuantas veces, pero si tú tienes tan claro lo que quieres y como tú dices, tú eres tu base de ti a la que le has invertido constantemente, eso va a evolucionar de la forma que sea necesaria y va a seguir evolucionando. Y sabes, Ale, que a mí me pasó y es un aprendizaje muy bonito en estos. Yo hago parte de unas mentorías con Eva, la chilena que les comenté. Ella ya montó un curso increíble para mujeres emprendedoras que se llama Creativa. Y Eva es mi mentora número 1, ¿sabes? Tengo un problema y la busco porque sé que se necesita personas expertas que te den otra mirada, porque entras en una burbuja como lo estuve yo 5 años, increíble, con todo lo que he hecho, y nunca hablé con alguien de los números. Nunca alguien me revisó los números. Me los miro muy, muy por encima, pero nunca el modelo. Y una de las cosas que Eva siempre me ha dicho y lo hemos hablado y es, tienes que estar lista para separarte de la marca. Y si se quiebra, no te quebraste tú, se quebró la marca. Y yo hice ese proceso porque, soy tan yo. Es tan lo que me representa que yo me sentí en un mundo de, me equivoqué. Fui yo y no, fue el modelo que montaste. Y ella me dijo, tú montaste ese modelo para ser mamá. Ya fuiste mamá, cámbialo. Ya, te lograste ser mamá, tuviste 2 hijos, Mae nunca desapareció. Bueno, ya, te sirvió un montón para tus 2 hijos. Qué increíble, eso es éxito, ¿sabes? Eso es hablar de éxito, eso fue suficiente. Te toca cambiarlo. No está funcionando en esta etapa en la que estás ahora. Qué importante, ¿no? O sea, yo te escucho mucho hablar de tu maternidad, de ese balance y de cómo tu vida ha ido cambiando, las decisiones que has ido tomando, tantos países, tantos proyectos. Entonces, yo me llevo mucho, sobre todo habiendo estado del otro lado, ¿no? De lo importante que es que tú seas parte del proceso, pero de también poder reinventarte, poder delegar, poder darte tus tiempos. Y creo que las 4 que estamos sentadas aquí además conectamos mucho por eso, ¿no? Porque estamos buscando ese balance, estamos buscando no vivir para trabajar, ¿no? Y estar enamoradas realmente de nuestro propósito, pero sin perder la brújula de que somos mucho más que solo la empresa, somos mucho más que una marca, somos mucho más que nuestra parte profesional, ¿no? Súper importante, porque llega un momento en donde te vuelves la marca y sin eso sientes que te vas a morir. Y a mí me lo iban a quitar el año pasado cuando me lo plantea a alguien más y me dice, se acabó. Yo sentía que se acababa, yo me acababa, y fue no, yo soy
Y después está, no, soy mucho más que Mae. Y ahí sabes que esa crisis me ayudó a valorar mucho mi vida personal, como que le entregué tanto a Mae y también me descuidé yo, y que mi vida personal también es muy importante y por eso emprendo. Por eso decidí quedarme con Mae, para tener flexibilidad, para tener tiempo de hacer todas las locuras que me encanta hacer y los cursos que me gusta tomar. O sea, el año pasado quise hacer mi maestría online, imagínense. Pero claro, así soy yo y es mi personalidad y en 6 meses seguro voy a querer hacer otro curso. Y Mae es... Hay algo que cuando emprendes te dicen en estos cursos y es, suéñate tu día ideal, ¿no? Te levantas y ¿qué vas a hacer? Y mi día ideal tenía muchos componentes que me había olvidado, ¿no? Y entonces me tomé el trabajo en esa crisis de decir, volvamos a construir el día ideal, porque se me olvidó. O sea, ¿para qué había construido todo este emprendimiento si no era para vivir esa vida que tenía un balance en todos los temas que para mí son importantes? Y eso nos pasa mucho a nosotras. O sea, creo que estamos totalmente conectadas con ese propósito. Nosotras, de hecho, queremos ser emprendedoras. ¿Y por qué nace 3? ¿Por qué nace Superpowers? Si tú lo tienes clarísimo, es porque nosotras queremos ser exitosas, queremos ser emprendedoras. Nosotras no solamente somos mamás, somos mujeres exitosas. Queremos como apasionadas de lo que hacemos, ¿no? Entonces, también es como el emprender, a veces uno está tan metido en el propósito que te olvidas que el propósito siempre va a estar ahí, pero lo que tenemos que ir mutando y de repente en una empresa puede mutar la visión, hacia dónde vas 3, 5 años, pero en un emprendimiento puede ser un poco más rápido porque depende de las etapas de nosotros como emprendedores. Entonces a mí me encanta ese aprendizaje. De hecho me has hecho reflexionar mucho mientras lo decías, que es algo que nos pasa a nosotras en el día a día al crear una empresa al comienzo, ¿no? Es, miren, hoy día nos hemos quedado amaneciendo todo el día, o sabemos que no queremos llevarlo por acá, hay que volver a tomar rumbo. Entonces es como, creo que es algo que rescato mucho de, no hay que paniquear. O sea, cuando pasan estas cosas siempre hay que acordarse por qué lo estás haciendo, por qué estamos nosotros acá y entender que los emprendimientos tienen que evolucionar, no es algo que debería ser estático. Y yo me llevo además, porque te escucho hablar, y por lo menos nosotras que venimos del mundo corporativo estamos muy acostumbradas a tener nuestro Gantt de proyectos, nuestro CPS del año. CPS es como el plan anual. Tu Gantt. Sí, tu Gantt del año. Y estamos muy acostumbradas a planear toda la parte de negocio. Pero, y eso es un trabajo que yo he empezado a hacer con mi maternidad, es planear también mi parte personal, ¿no? Entonces, cuando es un emprendimiento y cuando estás tan involucrado, donde es muy difícil romper esa barrera, porque cuando uno trabaja para una corporación o cuando uno es empleado, pues se te cae el lapicero a las 6 de la tarde, ¿no? Y hay alguien más. Pero cuando es tu negocio, cuando es algo con lo que has conectado tanto, creo que hacer ese plan y llevarlo más allá de solo tu negocio y hacer la introspección tú es súper importante. Conectándolo también un poco con la maternidad, que las 3 la tenemos muy presente ahorita y es la razón de nuestro emprendimiento, creo. A mí me encantó una frase que me dijiste el otro día que se me quedó muy marcada y se las he repetido como 5 veces a las chicas. Que cuando tú le quieres explicar a tus hijos la importancia de tu trabajo, le dices a Mati, ¿no? Mira, Matilde, mamá ama tanto trabajar como Matilde ama jugar. A mí eso se me quedó marcado. O sea, yo dije, Mateo, que todavía no viene, pero yo quiero que eso lo tenga claro desde el día 1. O sea, y lo mismo que tú me decías, yo no quiero, o sea, si bien quiero tener tiempo para mi maternidad, yo no quiero, y no tengo nada en contra de eso, sino yo no quiero ser una mamá que es full time mom. O sea, yo también quiero tener mi pasión, quiero tener mi espacio y es algo que yo amo. Entonces, me encanta cómo tú lo tienes tan claro y cómo lo dices. Bueno, tan claro como me lo dices, ¿no? Pero cuéntame un poco también cómo manejas ese balance de maternidad y emprendimiento. Yo he estado muy conflictuada. Tengo hermanas, eso me ayudó mucho a ver versiones de maternidad diferentes. Las dos lo abordaron desde lugares muy diferentes y súper respetables. Y mis clientes son unas maestras porque todas son mamás, si no el 80%. Y a mí me intrigaba y admiraba mucho a esas mujeres
con esa claridad y esa conexión con su trabajo, a pesar, bueno, y la maternidad, no a pesar. Y yo me conflictué mucho porque cuando fui mamá, yo me acuerdo de estar con mi bebé, Mati, en brazos y diciendo, bueno, aquí estoy disfrutándome los 2 meses, pero mañana en la mañana quiero mandar la propuesta y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y es porque me gustaba tener ese espacio y por suerte tengo un esposo que es muy comprensivo, que siempre ha dicho que vamos a hacer todo lo posible por mantener mi emprendimiento, ¿sabes? Como los sacrificios que tocan hacer, porque toca hacer muchos sacrificios y a mí no me gusta romantizar la maternidad, no me gusta y soy una persona que hay veces me siento muy dura, pero creo que es importante romper con ese cristal de cómo se vive la maternidad y más cuando emprendes, porque tú que estás embarazada, yo sería la típica que te diría todas las cosas que a mí me hubiera gustado que me dijeran, ¿sabes? Y te ahorras un montón de cosas, de dolores de cabeza, de frustraciones. Entonces, yo la verdad he intentado mucho parar esa dualidad y entender que a mí me hace mejor persona trabajar, que yo cuando trabajo estoy más presente con mis hijos en los momentos de calidad y que a mí me hace feliz porque sé que soy buena en lo que hago, soy feliz en lo que hago y quiero mostrarle ese ejemplo a Mati, ¿sabes? Pero me pasó una cosa muy chistosa hoy, porque hablamos de esto. Sí. Y hoy yo a Mati siempre le digo, no, entonces tú puedes estudiar lo que tú quieras, ¿sabes? El papá ni hablar, más o menos. El papá pues es el más feminista del mundo, es divino con ella y hoy la estoy peinando en la mañana para llevarla al colegio y entonces, mami, estamos hablando que va a pasar a primero y después de primero mi universidad sigue acá, porque hablamos de universidad y yo, no, mi amor, tú puedes soñar, estudiar donde tú quieras, lo que tú quieras. ¿Sabes? Donde tú quieras te puedes ir. Le digo así, no, ella va a ser residente del mundo, ¿sabes? Entonces yo donde tú quieras, lo que tú quieras, Mati, ¿sabes? Cocina, derecho, ser astronauta, bueno. ¿Y uno estudia para ser mamá? ¡Oh! Casi me muero. Y yo, me voy a poner a llorar. y yo, mi amor, no. Eso sí aprende. Ojalá te pueda dar todo lo que yo sé. Puedes leer muchísimo. Y tu corazón, mi vida, ¿pueden creerlo? Justo con este tema, yo toda feminista. Si quieres no puedes tener hijos. Mi hija solo quiere ser mamá. Es la más maternal, es la más, lo valora, ella me observa un montón con mi hijo chiquito. Y wow, yo no fui así, claro, yo no fui así. Para mí la maternidad me ha conflictuado muchísimo. Soy la mejor versión de mamá que alguna vez pensé. Porque pues entendí que yo lo decidí y es lo que yo quiero, fue una maternidad que yo decidí, pero imagínate esa historia en donde le dije, wow, no se aprende, nadie te la enseña. Doña, un poquito, o sea, esta conversación ha sido espectacular y yo creo que me podría ir ahondando en todos los temas. Sí. El de maternidad, ¿no? Y todo me enloquezco, pues, pero te iba a decir, como para ir cerrando, con todo esto que has aprendido durante tu vida, que le has integrado tanto a la espiritualidad, que te gusta toda la parte de wellness y todo eso, y que el emprendimiento y lo que tú llamaste muchas veces también entrar al sistema cuando corporativo, es tan complejo cuando has querido tirar la toalla en esos momentos de crisis. ¿Qué herramientas, qué cosas son las que más te ayudan como para volver a ti? No, el tema me encanta. Voy a intentar no extenderme mucho porque yo estoy en un negocio creativo. Y la creatividad hay que nutrirla, hay que darle un espacio. Y pues yo como directora de MAE tengo muchas responsabilidades que no son creativas. Hay una mirada estratégica, hay manejo al cliente, hay la parte financiera, hay follow-ups, hay manejo de equipo. Y a mí la pandemia, debo decir que me hizo darme cuenta que la desconexión con lo que podría llamarse espiritualidad, pero es mi bienestar y mi creatividad, la había dejado de lado. Y me leí un libro que es un cliché, pero es buenísimo, que es El camino del artista.
Bueno, se lo súper recomiendo porque pues ya sabemos el discurso de que todos somos creativos, bla, 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 bla. Pero este libro a mí me hizo retomar dos cosas que para mí son muy importantes, que son los rituales creativos y la rutina de bienestar, ¿no? Entonces, yo he aprendido que si no tengo espacio en mi creatividad, ¿sabes? Horas de donde de verdad puedo diseñar, de verdad puedo dedicar a ser libre como en ese proceso, la paso mal y que tengo que balancear mucho mis momentos de bienestar. Entonces, el deporte es fundamental. Yo hoy en día medito. Dejé de meditar un tiempo y volví a retomar meditaciones tranquilas, nada así elaborado como los cursos que hice. Sé que eso requiere un nivel de entrega que hoy en día no tengo. Tengo 15 minutos, tengo media hora para hacer ejercicio. Y a mí un ritual que me sirve mucho es proyectar el día y hacer journaling. Ese libro te deja eso. Eso es lo que más te deja ese libro, porque te hace escribir durante no me acuerdo cuánto tiempo, todos los días 3 páginas de diario. Que al principio dices que voy a hablar. Bueno, hoy en día esa revisión de cómo estoy, qué quiero hoy, pongámosle una intención al día. Tengo otras cosas como más espirituales, prendo velas, soy disciplinada con mi alimentación, salgo a caminar a la naturaleza, tengo esa pausa activa todos los días con alarma, duermo bien y mentores. Creo que yo necesito tener personas alrededor mío. Me gusta mucho otros ojos externos en los que confíe y sé que vayan a cuidar mi visión, y terapia. Yo creo que es súper importante la terapia. Me encanta el bienestar emocional. Creo que es súper importante. Y eso es lo que mantengo, ¿no? Y tengo una estructura que me ayuda porque es pesado. Son muchos sombreros los que te tienes que poner. Y pues ustedes son 3, aprovechenlo. Yo soy sola pensando en la siguiente etapa de Mae, ¿no? Totalmente. Toña, y para cerrar, siempre nos gusta cerrar un poco con un poco de lo que es 3. Entonces queremos pedirte que nos des 3 consejos para la gente que quiere empezar a emprender. Wow, súper difícil. Vamos a ver si logro 3. Para mí, uno de los que vivo el día a día, y es muy importante tenerlo en cuenta, y es la viabilidad del negocio. De verdad, yo soy la más romántica, como se darán cuenta. Soy súper, súper romántica al hablar de marcas, de sueños. Toda la vida lo he hecho. Me encanta que la gente sea visionaria, pero por favor revisen sus números. Es importante prototipar, hacer planes de verdad ver si la audiencia lo necesita, porque veo muchas marcas que no duran los 2 años y que le invierten muchísimo dinero. A ver, me encanta hacer cosas súper elevadas y llevar las marcas que tengan una ejecución increíble, pero por lo menos que haya una viabilidad del negocio. Hoy en día esta conversación lo digo después de mi crisis, ¿sabes? Que de verdad esa oportunidad exista. Rodearse como emprendedores, tener equipos de expertos alrededor. Hoy en día se ofrecen cursos, hay mentorías, pero no se sientan solos. Hay un ecosistema de emprendimiento muy lindo en el mundo. Yo he hecho cursos online desde España, Estados Unidos, Uruguay, y a mí eso me facilita un montón no sentirme sola y oír otras historias. Podcasts como estos, pero rodearse de otras historias que te abran los ojos. Y el bienestar. Yo creo que yo soy una amante del bienestar, de cuidarse uno mismo y ponerse en el centro siempre. Y una última, y así cortito nomás. ¿Cuál es tu superpower, Toña? Ese es el más difícil, ¿no? Sí. Es más fácil Si que quieres, alguien nos se puedes decir el superpower de Mae y después el tuyo. Sí, no. Mae lo trabajo un montón porque ustedes saben que hay un capítulo que se llama ¿cuál es el superpoder? Mae eleva. Marca que entre a Mae, la elevamos. Así no lo quieran, hay veces me dicen, no, es que lo elevaste demasiado. Y yo, ¿y por qué no? ¿Sabes? Porque nos gusta esa ambición y elevamos mucho. Tenemos unas cualidades de diseño que hace que todos los detalles estén muy cuidados. Ese es como, mi equipo es increíble, la verdad, es impecable, somos impecables. Y yo creo que mi superpoder
y lo pensé mucho cuando venía ahorita caminando, yo creo que es la conexión. Yo tengo mucha conexión con la gente, con lo que hago. Yo necesito conexión. Para mí es súper importante conectar porque cuando no conecto emocionalmente no doy mi 100% y amo dar mi 100%. Muchísimas gracias, Toña. En verdad ha sido un capítulo lindo. Nos podremos quedar horas acá. Pero bueno, para todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Si tienen alguna pregunta adicional, si hay algún tema que Toña tocó con nosotras que les gustaría ahondar, por favor escríbanos en los comentarios. Nosotros felices de pasárselas a Toña y poder responderlas. Y bueno, recuerden que estamos presentes en todas las plataformas de streaming y en YouTube todos los martes. Suscríbanse a nuestro canal, pónganle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos vemos el próximo martes. ¡Chao! Y esto es Superpowers by 3.